Leonardo Viñas, el presidente del Atletismo Peñarol, nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y por hablar de estos temas también que son importantes para el deporte. Está bueno, ¿no? Sí, tratar de plantear eso. Y en este caso, ya para empezar a charlar contigo, capaz que no llamó la atención para los que estamos en el día a día, pero bueno, en el caso del atletismo de Peñarol, asociándose con figuras del atletismo en los últimos tiempos, Emiliano Laza, María Pía Fernández, Débora Rodríguez, ¿cómo vienen trabajando en el atletismo dentro del club? Bueno, venimos trabajando, tratando de crecer, de realizar cosas nuevas, de impulsar un poco, desarrollar. El club tiene una larga historia, lo hablábamos antes. Vos me contabas, sí. De impulsar el profesionalismo en el deporte uruguayo. Lo hizo con el fútbol, lo hizo con el básquetbol, lo hizo con el rugby recientemente. Y ahora estamos en el papel de tratar de impulsar, mejorar y ir hacia el profesionalismo en el atletismo, que bueno, es el gran desafío que nos planteamos en este año. ¿Cuáles son las dificultades, las mayores dificultades que se presentan día a día? Porque por lo general estamos acostumbrados a hablar de fútbol y de entender las dificultades que tienen en un mercado tan chico como es el uruguayo, con cómo funciona el sistema, ¿no? Uno piensa en el fútbol, piensa en sus dificultades, pero en el atletismo. Y hablando desde Peñarol, ¿no? Me imagino a la hora de contactar con un deportista, de llamar a Emiliano Laza y decirle: Emiliano, queremos que seas atleta de Peñarol. Bueno, a partir de ahí, ¿cómo se empieza a negociar y cuáles son las dificultades que mayormente se presentan? La mayor dificultad en el deporte uruguayo, ya sea no solo a nivel directriz, sino también de atletas, es un tema de recursos humanos, de recursos en general. Y bueno, los recursos económicos juegan su papel importante. Pero ahí, en el atletismo particularmente, yo creo que lo que hay es una carencia de correcta distribución de los ingresos, digamos. Porque el atletismo no es cualquier deporte, es un deporte que genera, sobre todo lo que es carreras de calle, de eventos deportivos en sí, genera mucho. Se ha posicionado, ¿no? Se ha posicionado y genera mucho. Uno ve, hay carreras todos los fines de semana. Sí, hay running. Entre trail, ultra, pista, calle, hay 20, 30 carreras capaz en un fin de semana y hay entre 20.000 y 70.000 personas el fin de semana salen a correr y hay atrás de eso todo un mercado. Y todo. Incluso ahí estamos viendo, mirá, imágenes de lo que son las competencias organizadas por el mismo Peñarol, ¿no? Bueno, la 5K, que es desde donde se financia el atletismo en Peñarol, no solo el atletismo, también de ahí salen recursos para otras disciplinas, amateur, que nos generan ingresos propios, más chicas. Y bueno, es todo un tema, el tema de recursos, el de recursos económicos. Esa capaz que es la mayor dificultad, pero eso viene atado también al tema de falta de visibilidad que también, tiene el deporte general en Uruguay, porque somos un país de fútbol. Está bravo, sí. Este canal tiene un programa que se llama La Hora de los Deportes, que lo vemos para escuchar de fútbol. Claro, y no de todo. Sí, y así pasa. Es difícil que te regalen, no sé, una garrocha en vez de una pelota de fútbol en Navidad, pasa. Vos me contabas, me decías hoy el tema de la historia, y lo mencionaste recién, del atletismo en Peñarol. Cuando se funda Peñarol, vos me contabas que en esa reunión, que hay una votación específica para ver en qué deporte se iba a desarrollar, aparecen otros deportes como el rugby y también por ahí el atletismo. Tiene una historia también el atletismo con el club. Bueno, eso es un poco bastante desconocido para el normal de los hinchas, pero en verdad el club, que se funda como Central Uruguay Rival Cricket Club, se funda en septiembre, el 28 de septiembre, como sabemos todos, 1891, y a los 2 meses jugamos el primer partido contra otro club, que fue contra Montevideo Cricket, que fue un partido de cricket. De cricket, lógico. Ahí es donde la prensa nos puso el nombre Peñarol Cricket Club. No nos puso Curco, nos puso Peñarol. De ese momento somos Peñarol. Y enseguida, un par de semanas después de ese partido, hubo una asamblea dentro del club, donde votaron los socios, donde había 3 posturas, digamos. Una era que el club jugara solo al cricket, otra que era cricket y fútbol, y otra que era cricket, fútbol, rugby y atletismo, y otros deportes, digamos. Es decir, que compitieran todos los deportes. Y ya en esa primera asamblea, el club se inclinó por el lado deportivo, por el multideportivo, y no solo el fútbol. De todos los deportes. Y también mencionaste por ahí que cuando Sole te preguntaba, la idea de Peñarol de intentar profesionalizarse en los deportes, ser profesional en los deportes. Lo logró en el rugby, no se ha posicionado. Tiene casi la base de la selección. Exacto. Bueno,
es otra postura. Ya yo creo que eso viene de nuestros orígenes ingleses, del club, de ir hacia el profesionalismo. Por eso se impulsó mucho. Ya Peñarol creo que nació casi profesional, porque cuando hablamos de profesionalismo, muchos piensan que es aquel que recibe un sueldo específico para hacer deporte, pero a veces durante casi 100 años eso estuvo soslayado con otro. Hoy pasa todavía, ¿no? Pasa, sí. Que le dan un trabajo o un ingreso por un lado, le pasa mucho en el atletismo, pasa. También. Que lo vemos que tiene un trabajo por algún lado para recibir un sueldo y para dedicarse al atletismo. Bueno, eso pasó con los jugadores de fútbol ya en 1892, 93, 94, es decir, hace 2 y siglos lo que atrás. hablábamos de los campeones del mundo que se jubilaron de los casinos Montevideo. Exacto, eso pasaba y pasa. Peñarol en eso siempre fue muy abierto y siempre fue hacia el profesionalismo. Creo que uno de los grandes temas que nos diferencian de la mayoría de los clubes. Siempre quiso impulsar el profesionalismo y blanquear esa situación. Por eso se dio el cisma del fútbol uruguayo en 1920, en los 20. Después pasó con el básquetbol en los 30, que no se logró. Se logró recién en el año 78, cuando traen a Joe McCall, que se hace el profesional del básquetbol. Y ahora pasó con el rugby, de que fuimos los primeros en tener un equipo profesional. Es decir, creo que es una línea histórica del club de ir hacia eso y de impulsar todos los deportes. Y bueno, los primeros atletas, Emiliano Laza fue precisamente el primer uruguayo que firmó un contrato profesional con un club deportivo. Hasta ahí ninguno había recibido ingresos puntuales así por contrato. Se me disparan muchas cuestiones. Hoy hablabas de que las carreras de calle, ¿no? Por ejemplo, la 5K de Peñarol financia no solo el atletismo, sino también otras cuestiones que tienen que ver con otros deportes. Y recién nombrabas a Emiliano Laza. Y cuánto, más allá de la necesidad de difusión, qué importante es, ¿no?, que haya figuras, contratar figuras para que se vaya retroalimentando el atletismo. Totalmente. ¿No? ¿Cuántas personas, por ejemplo, se han anotado aproximadamente en la última 5K? La 5K siempre ha fluctuado entre 2.500 y 3.500 inscritos. Es un número importante. Es un número importante. Hay muchas carreras hoy en día y eso ha bajado. Este año está la idea de ir a dar un paso más como evento deportivo. Lo vamos a hacer seguramente en el Campeón del Siglo, en el entorno del Campeón del Siglo, entonces, y de la ciudad deportiva que está construyendo el club. Entonces vamos a dar un paso más, pero eso lo dejamos para otro capítulo. Los fondos que genera la 5K, es decir, son fondos propios del deporte, solo que a veces una de las cosas cuando nos plantean, siempre estuvo la corriente en el club desde la primera vez, aunque perdieron siempre por mucha minoría, de que Peñarol tenía que hacer solo fútbol. Eso es muy histórico y sigue presente, porque es otra discusión. ¿Por qué es grande Peñarol? La grandeza, si Peñarol es grande porque ganó la Libertadores, o ganar la Libertadores fue una consecuencia de la grandeza deportiva del club. Está bien. Entonces, está bien planteado. Esa es la discusión. Leonardo, hoy como parte de lo que es el Consejo o Comisión Deportiva de la institución, estando vinculado ya desde hace años al club, ¿cuáles son los objetivos así deportivos de la institución? Además de los que has planteado, profesionalizar, de crecer, ¿cuáles son un poco las políticas para que la gente sepa? Objetivos a corto, mediano y largo plazo, porque me imagino que debe haber de todo tipo de objetivos, sí. ¿no? Exacto. Bueno, primero el Consejo Directivo, que está presidido por Ignacio Rulio, el secretario el vicepresidente Sande, está el secretario Barito González y todos los distintos grupos dentro del club. El Consejo Directivo es el que fija las grandes políticas, digamos. Exacto. Ellos después hay una comisión de deportes que preside Víctor Bedrosian, y que yo la integra Carlos Trujillo, Daniel Ferrando, Daniel Felder y Maite Álvarez. Entre ellos vemos lo que es la política general de todos los deportes que no son fútbol. Perfecto. Ya del año 2018 venimos trabajando varios de nosotros ahí y fue un poco desarrollar. Este año lo que hemos hecho, en este periodo, hemos encarado muchas tareas puntuales que estaban pendientes porque hay mucho para hacer, vamos adelantando mucho, se instauró, una celebración anual con todos los deportistas, que es una fiesta preciosa en el Campeón del Siglo, donde van más de 1.000 deportistas. Hay un tema de vestimenta y de cosas que le tenemos que brindar al deporte que no teníamos. Una de las mayores carencias que
que encontramos cuando empezamos a trabajar el tema en el club es la falta de infraestructura. Es todo un tema, yo creo que es genérico en el país en la mayoría de los deportes. Nosotros lo estudiamos mucho en el periodo pasado, hicimos un relevamiento en un minuto, ahí estamos viendo Peñarol jugando en una cancha, no ubico cuál es. No sé cuál es ese partido de fútbol. Pero Peñarol llegó en el año 2018, habíamos hecho un relevamiento y estábamos jugando en 72 gimnasios y canchas distintas de distintos deportes. Claro, y de distintos clubes. De distintos clubes, claro, colegios, de lo que fuera. Entonces digo, Peñarol tiene una carencia de infraestructura, este periodo... Por eso la ciudad deportiva también. Exacto, es una necesidad. En el periodo anterior se compraron los terrenos, en este se está haciendo la gran inversión de las obras. Se incluyó en la ciudad deportiva un polideportivo que va a descongestionar mucho. Y bueno, también se está trabajando. Sí, a veces, claro, la gente quiere traer al 9 del Milan, pero a veces esa plata, imagínate si la gastas en una ciudad deportiva, lo que te puede dar, ¿no? Como un club para deportistas que van desde futbolistas hasta el fisicoculturismo, por ejemplo. Porque Peñarol tiene hasta representantes en fisicoculturismo. Y Ana Fernández es una de ellas. Exacto. Y Serrana también. Serrana. Cuando vos tenés infraestructura deportiva, que es lo importante, podés intercambiar. Una disciplina apoya a la otra. Y eso hoy falta todavía. ¿Por qué? Por la falta de infraestructura deportiva. Yo discuto mucho del tema fútbol. Por ejemplo, los jugadores de fútbol sala, en Brasil no hay baby fútbol casi. Juegan al fútbol sala. Sí. Y tienen características. Esa es la base de Brasil. Esa es la base, y por eso tocan la pelotita como la tocan, porque la sacan del fútbol sala. Es decir, ese intercambio entre distintas disciplinas genera mayor. Y bueno, es un cambio muy importante lo que está haciendo el club con la ciudad deportiva, que todavía la gente no lo visualiza realmente. ¿Cuál es más o menos el presupuesto para los deportes que no sean fútbol? ¿Se sabe más o menos o preferís? No, es que no hay un presupuesto. Sí. No hay un presupuesto. En verdad, una de las políticas del club ha sido que cada disciplina sea autosustentable, genere sus propios recursos. Eso pasa con el rugby, eso pasa con el básquetbol hasta cierto punto, porque ahí Peñarol necesita competir más, y pasa casi todo con el resto, sin ser las disciplinas AUF, el fútbol playa, el fútbol sala, el fútbol femenino, que ahí ya el club tiene una obligación de competir a cierto nivel y el club invierte. Pero en el resto son casi todas autosustentables. Bien. Sé que hoy estás en el atletismo, pero supiste ser secretario de deporte en Peñarol. En cuanto al fútbol femenino, ¿cuál es la realidad que presenta hoy Peñarol con jugadoras que, por más que no tengan un acuerdo o un contrato oficial con la asociación, se generan responsabilidades, ¿no? También derechos como deportistas? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué nos puedes contar? Nosotros venimos impulsando, yo el año pasado fui secretario del fútbol femenino, por eso conozco algo, no mucho, del tema. Hemos tratado de impulsar los contratos en la AUF. Es más complejo, no es tan fácil, no por Peñarol, sino por el resto de las instituciones y los beneficios que estarían que darle, pero es lo que queremos, ir hacia ese lugar. Establecer un laudo en principio, ¿no? Exacto. Hoy en día Peñarol no tiene contrato con jugadoras, ¿o sí? Tiene convenios. No son contratos de futbolista profesional registrado en la AUF. No hay ni siquiera un o sea, laudo. ninguna institución tiene contratos oficiales en AUF porque las jugadoras no son todavía... Es decir, un contrato en la AUF te genera un derecho. Por ejemplo, al club le genera un derecho. Hoy en día hay jugadoras que jugando por Peñarol se han ido al exterior y nos han dejado, por decirlo mal, tirado. Para nosotros está bien y lo fomentamos por la experiencia que es para la jugadora, pero capaz que se te va la mitad del campeonato. Es decir... en otras circunstancias, con un contrato, obligación, derecho y obligación. Protege al deportista y protege también al club y genera también, hacia ahí debemos ir, hacia ahí sin duda debemos ir. Viene lento, pero viene, está la idea, lo hemos conversado con muchos. ¿Cuántos equipos podrían? Claro, Pasate tienen que bancar todo, 10 equipos. Peñarol es hoy por lejos el que invierte más en fútbol femenino, y ahora con las acacias recientemente hechas de fútbol, de césped sintético, se están haciendo vestuarios. Es un poco la casa y la idea es que fuera el estadio de fútbol femenino para impulsar eso, para tener más horas de cancha, para practicar. Es decir, hay un cambio cualitativo que se va a ver. Me vuelvo a lo que al basquetbolista del principio. Fracaso no intentarlo. Una cuestión cortito solo para destacar que Peñarol femenino logró la continuidad formal de una futbolista que fue madre. Camila Delgado fue la primera jugadora en decidir ser madre y lograr tener una continuidad contractual
simbólica con una institución como por ejemplo sucedió en Peñarol, que eso me parece, más allá de que sea Peñarol Nacional o cualquier institución, me parece que es súper importante el puntapié, ¿no?, a cómo se debe trabajar en ese tipo de casos con las mujeres cuando se dedican al deporte y quieren por supuesto también ser madres, que es algo muy dificultoso a nivel hasta profesional. Leonardo, ¿cuántos atletas tienen hoy asociados a Peñarol con contrato? Con contrato. Sí, o no, con esos acuerdos como Emiliano, Débora, María Pía, ¿sabés cuántos no? Con Emiliano, María Pía, Débora, Andrés Zamora también. Y algún otro estamos con contratos firmados, estamos en eso con Andrés, estamos con eso, pero tenemos un acuerdo, digamos, pero no llegamos todavía a la firma. Ya lo vi corriendo con la camiseta de Peñarol. Sí, no, corre por Peñarol. Sí. Pero claro, hay muchos que corren por Peñarol, pero no tienen todavía los la mayoría, casi todos. Leonardo, gracias por acompañarnos. Leonardo Viñas, presidente del atletismo de Peñarol.